Encuentre el volumen del sólido acotado abajo por la parábola circular, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y arriba por el paraboloide circular z es igual a 5 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Determinaremos el volumen usando una integral triple donde el volumen de una región 3 de R viene dado por la integral triple que se muestra aquí. Antes de configurar esta integral triple, miremos esto en 3 dimensiones. Observe que un paraboloide se abre y el otro se abre hacia abajo. Nuestro objetivo es encontrar el volumen delimitado por estos dos paraboloides, que sería el volumen de este sólido aquí. Si miras hacia abajo en el plano ¿sí? Podemos ver que la intersección de estos dos paraboloides es un círculo. Y debido a esto, configuraremos la integral triple usando coordenadas cilíndricas, no coordenadas rectangulares. También será útil graficar el círculo en el plano sí para ayudar a determinar los límites de integración. Volviendo a nuestro trabajo, primero determinemos la ecuación del círculo de intersección proyectado en el plano sí. Para hacer esto, usamos las dos ecuaciones y sustituyamos x al cuadrado más, y al cuadrado por z en la segunda ecuación. Esto nos da x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 5 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Agreguemos x cuadrado y cuadrado a ambos lados de la ecuación, lo que nos da 2x cuadrado más 2 y cuadrado es igual a 5, divide ambos lados entre 2, nos da x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 5 2. Deberíamos reconocer que este es un círculo, centrado en el origen, donde r cuadrado es igual a 5 2. Entonces, si r cuadrado es igual a 5 2, el círculo tiene un radio de raíz cuadrada 5 2. Que ya graficé aquí, pero etiquetemos que r es igual a la raíz cuadrada de 5 2. Entonces el volumen 5 es igual a la integral triple sobre la región 3 de R, diferencial V y nuevamente, debido a que la intersección de los dos paraboloides es un círculo, utilizaremos coordenadas cilíndricas donde dv es igual a r de z de r de θ. Esto es igual a la integral triple. Luego tenemos r de z de r, de θ. Y ahí es donde vamos a determinar los límites de la integración. Observe cómo nos integramos primero con respecto a z. Y el sólido está limitado abajo por la apertura del paraboloide, y arriba por la apertura del paraboloide hacia abajo. Pero recuerde que necesitamos expresar los límites de integración para z en términos de r y θ. Para el límite inferior de integración, sabemos que la apertura del paraboloide es z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Necesitamos expresar z en términos de r y θ. Y recuerde que cuando use coordenadas cilíndricas, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Si necesita una revisión de coordenadas cilíndricas, puede detener el video aquí y revisar estas notas. Pero como sabemos que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, podemos escribir esta ecuación como z igual a r cuadrado, lo que nos da el límite inferior de integración. Y luego para el límite superior de integración, que está determinado por z es igual a 5 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Que podemos escribir como 5 menos la cantidad de x cuadrado más y cuadrado. Sabemos que esto es igual a 5 menos r cuadrado. Los límites de integración para z son de r al cuadrado a 5 menos r al cuadrado. Y ahora, si limitamos la integración para r y θ, usaremos la intersección de los dos paraboloides proyectados en el plano sí, que es este círculo aquí. Los límites de integración para r van a ser de 0 a la raíz cuadrada de 5 2. Los límites de integración para θ van a estar alrededor del círculo, que es de 0 a 2π. Entonces esta integral triple nos dará el volumen de la región tridimensional limitada por estos dos paraboloides. Primero nos integramos con respecto a z, la antiderivada de r con respecto a z será r veces z. Los límites de integración son de r al cuadrado a 5 menos r al cuadrado. Continuemos en la próxima diapositiva. Al determinar la gran f de b menos la gran f de a aquí, recuerde que sustituimos los límites de integración por z, no r. Que nos da r veces la cantidad 5 menos r cuadrado.
menos r cuadrado. Simplificando dentro de los paréntesis aquí, tenemos 5 menos r al cuadrado menos r al cuadrado, lo que nos da 5 menos 2r al cuadrado. Luego distribuimos r, lo que nos da 5r menos 2r cubicados. Y ahora nos integramos con respecto a r. La antiderivada es 5 veces r cuadrado dividido por 2 o 5 o 2, r cuadrado. Menos 2 veces r al cuarto dividido por 4, lo que simplifica a 1 2r al cuarto. Ahora encontramos grandes f de b menos grandes f de a. El cuadrado de la raíz cuadrada de 5 2 es 5 2. Entonces aquí tenemos 5 2 veces 5 2 menos 1 2. Cuando elevamos la raíz cuadrada de 5 2 a la cuarta potencia, obtenemos el cuadrado de 5 2. Y luego, cuando r es 0, ambos términos son 0. Simplificando aquí, tenemos 25 4. Menos 1 2 veces 25 4, que es 25 8, que es igual a 25 8. Tenemos la integral de 0 a 2pi. De 25 8 de teta. Continuemos en la próxima diapositiva. La antiderivada es 25 8 teta. Es igual a 25 8 veces 2pi menos 0. Que es solo 25 8 veces 2pi. Simplificando, 1, 2 y 2, y 4 2 y 8. El volumen exacto es 25 4pi. Y como esto es volumen, serían unidades cúbicas. Entonces este es el volumen exacto del sólido limitado por estos dos paraboloides. Sin embargo, mirando hacia atrás en la tarea, observe que ya hay un pi aquí, por lo que solo ingresamos 25 4. Espero que hayas encontrado esto útil.